Hola, hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Hola, hola. ¿Cómo están? Fernando. ¿Cómo están? Buenos ¿Cómo días. estás, Walter? Hola, ¿Cómo Johnny. están? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí ya listos para aprender. Johnny, igual, yo listo para aprender con usted, Johnny y Walter, para conocer un poco más de innovación, de saber cuáles son los miedos que vamos a tener. Hoy vamos a hablar precisamente de los miedos que tenemos en innovación y hoy estamos con todas las ganas de conocer aquí normalmente qué es lo que uno no hace bien para empezar a tener miedo y conocer conceptos básicos. Ustedes mandan. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchísimas gracias. Buen día, Johnny, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenos días, amigos. Buenos días. Bueno, ¿qué tema Buenos este días. del miedo? Bueno, el miedo, a ver, hay mucha literatura escrita con respecto al tema, pero el punto fundamental creo que deberíamos tener en cuenta, primero, algunos principios básicos del miedo, pero tener en cuenta dónde están los miedos en innovación. Viste, cuando alguien quiere innovar en una compañía que siempre dice, bueno, tenemos miedo, ¿no? Tenemos miedo a innovar, correcto. Aunque es lo esencial en una organización innovar, porque si no innovás, las cosas no funcionan. Es como decía alguna vez Peter Drucker, ¿no? Las funciones básicas de una organización son la comercialización y la innovación. El resto es costos, decía Peter Drucker. Sí, Un poco es cierto. duro en su definición, ¿no? Pero está muy bien. Y acá ocurren dos cuestiones fundamentales, ¿no? Uno cuando quiere innovar, uno tiene miedo porque algo que uno no sabe en la innovación, que es dónde puede terminar. Puede terminar un éxito en un extremo o un fracaso en el otro extremo. Y además el miedo puede también coincidir o generar de alguna manera que las personas justamente se aíslen, se separen. Cuando las personas tienen miedo, tienden naturalmente a separarse, tienden a buscar por un instinto de supervivencia la individualidad. Cuando alguien tiene miedo, se va, queda, digamos, ¿se entiende el concepto? Busca Sí, sobrevivir ajá, individualmente. se va porque no, bueno, y otra, o evade, es irse. O sea, evadís cuando tenés Claro. miedo, evadís, das una vuelta, con tal de no pasar por ahí. Entonces, y el punto está en que, digamos, si la innovación es un proceso de colaboración, es un proceso solidario, es un proceso de trabajar sobre lo absurdo, que inicialmente es algo absurdo, como fue Twitter en su momento, como fue Facebook en su momento, que fueron absurdos, ¿correcto? Como así podemos dar un montón de ejemplos más. El Apple Newton de Apple, y así un montón por ejemplo, encontrar pareja por internet. Si uno se lo pone a Se pensar, oía ridículo. totalmente. Hoy es absolutamente normal, pero pensémoslo hace 20 años. Yo te digo, Fernando, si vos te metés en una aplicación y pones tus datos y una fotito, vas a encontrar una señora al otro lado que te va a poner un me gusta. Vos imagínate, yo te digo, ¿se entiende esto? Es decir, esto es absolutamente ridículo. Comprar un vehículo, un carro por internet, ¿correcto? Es absolutamente ridículo. Entonces, todas las ideas nacen como una cuestión absurda, en primer lugar, hasta que justamente tienen esa modificación en la cual justamente comenzamos a impactar en el mercado y las cosas van cambiando. Entonces, el miedo tiene una condición muy importante, comprender el miedo, que esa condición justamente está, en primer lugar, en que el miedo genera en las personas aislamiento, ¿no? Un aislamiento. Entonces, ese aislamiento genera que muchas veces las empresas tengan miedo de innovar, justamente, es decir, miedo a innovar, miedo al aislamiento, miedo a la individualidad, miedo a discontinuar lo que están continuando. Es decir, traducido, miedo al riesgo. Y a mí me encantaría que hoy charlemos sobre algunos miedos
en el proceso de innovar. ¿Qué te parece? ¿Les parece bien? Johnny, ¿me acompañas un poquitito? A mí me gustaría también, hay una cosa del proceso y otra cosa desde el inicio. No sé si son iguales porque normalmente me empiezan por miedo. Bueno, mira, justamente ahí está el punto. Cuando vos iniciás un proceso por miedo, tenés dos posibilidades. O buscas un miedo que te mate, es decir, el terror, es decir, el que genera una inacción. La diferencia entre el terror y el miedo, entre el pánico y el miedo, es que el terror o el pánico no te permiten avanzar, te quedas frío. No sé si te pasó una vez que escuchaste que dice, me agarró terror. ¿Y qué pasó? Me quedé ahí quietito, no sabía qué hacer. No sé si te pasó alguna vez. No, a mí me pasó que salí corriendo. Una vez nos asaltaron y yo iba con unos amigos y salí corriendo. Y después se enojaron conmigo, nos dejaste ahí cobarde. Sí, fui cobarde, pero no me di cuenta. O sea, mi reacción fue salir corriendo y salí corriendo y los dejé ahí. Y después dije, los dejé ahí, pero mi reacción fue de miedo. Y todavía a la fecha me lo critican. O sea, llegó a un lugar, y se acuerdan cuando Fernando salió corriendo. Sí, cuando era chiquito nos defendía y ahora ya de cobarde y grande. Pero en ese ratito yo no sé qué pasó. O sea, yo agarré carrera y salí corriendo. Bueno, porque lo que te pasó fue... Sí. ¿Cómo, Johnny? Es un mecanismo de autodefensa. Al final de cuentas, el cerebro te manda que te defiendas y lo que haces es huir. Igual pasa en las empresas. Ahora, yo miro también, por ejemplo, hay gente que se defiende de otra manera, que actúa con más madurez, que defiende a su familia y todo eso. Yo no sé, seguramente si hubiera llevado a mi señora, a mis hijos, hubiera actuado diferente, pero hoy con ellos los dije ahí. No, pero y bueno, no respondas esa pregunta porque puede ser causal de divorcio, digamos, ¿no? Tal vez hubiera tenido suerte, digo que Sí, tal cual. No, lo que te pasó a vos justamente es que tuviste miedo. El miedo genera un movimiento, no consciente, ¿correcto? Vos saliste corriendo, fue lo primero que te saliste corriendo. Entonces, el miedo siempre genera un movimiento no consciente, ¿correcto? Lo haces. Y puede ocurrir que una vez que vos lo haces, te preguntás cómo hice semejante barbaridad. Correcto. ¿Cómo hice semejante barbaridad? No, ¿cómo no me di cuenta? Lo haces. Hay un instinto de su... ¿Cómo? O dejé de hacer, tal vez. O dejaste de hacer. Por eso la diferencia fuerte entre el pánico, el terror y el miedo es que el pánico o el terror te paralizan de diferentes formas. El miedo te hace movilizar, ¿no? Te moviliza. Lo cual no significa que esa movilización sea correcta. Significa que es un instinto de supervivencia. Significa que vos lo que haces es tratar de encontrar un espacio diferente que no contenga ese miedo. Cuando vos saliste corriendo y a la cuadra te paraste y dijiste, bueno, ¿y ahora qué hago? Me meto en un bar, me meto en un supermercado, o estoy tranquilo, etcétera, ¿correcto? Vos cambiaste el espacio, pero también hay una cuestión que no hay que olvidar, que el momento en que vos cambiás el espacio físico, todavía el recuerdo te acompaña. Es decir, vos hiciste, corriste una cuadra, ¿se entiende? Te metiste en un supermercado y dijiste, bueno, acá estoy tranquilo. Sin embargo, el recuerdo del hecho que viviste sigue en vos. Y cuando te vas del supermercado y al otro día vas caminando por la calle, mirás a los costados a ver si viene alguien, ¿correcto? Es decir, que el recuerdo que se instala en nuestras emociones perdura mucho más que el acto de supervivencia, ¿correcto? Perdura mucho más que el acto de supervivencia. Este es un tema muy interesante. Entonces, y en esto las compañías, que no, las compañías como vos sabés, Johnny y Fernando, como ustedes saben, las compañías es un conjunto de personas. No es otra cosa más que eso. Aunque a muchos empresarios les gustaría que sea un conjunto de máquinas, ¿no? Pero bueno, sacando ese pequeño detalle, correcto, todas las compañías por ahora, son un conjunto de personas que están ahí dando vueltas, correcto. Ya hay empresas que no tienen gente trabajando prácticamente, ¿va bien? Pero
Hoy seguimos con esto. Entonces, el punto fundamental es entender por dónde pasan estos miedos en innovación. ¿Cuáles son estas cuestiones por las cuales vivimos los miedos? Y aparte de hacernos otra pregunta que me parece interesante, ¿es importante tener miedo? Porque cuando vos me decías, frente a esta realidad, analicemos tu caso y después lo hacemos corporativo. Me parece muy interesante. Lamento lo que te pasó, pero me parece interesante como para poder conversarlo. Está bien, he recibido palo por eso muchos años de mi vida, entonces yo creo que ya, dale, sin piedad, dale. No, pero no, te entiendo. Dale, comparte. Cuando vos tenés 2, 3, 4 personas que te vienen a asaltar, correcto, que te vienen a provocar un robo, y vos estás justamente frente a esa situación, hay algo que tu cabeza, tu mente, tu espíritu, tus emociones saben, que ese momento no tiene retroceso, no tiene vuelta atrás. Quizás si fueses un experto en arte marcialista y que manejás muy bien elementos de defensa, que yo justo tenías con vos un cuchillo, un nunchaku, tenías un revólver y unas cosas más, bueno, entonces decís, bajo estas condiciones de que mi cuerpo es un arma y además tengo armas físicas, además de mi cuerpo, y que además sé utilizar todas las armas, bueno, me puedo defender, les pego un tiro en la cabeza a cada uno, exagerando como me gusta a mí, entonces ese momento tiene un momento de retroceso. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo puedo volver el tiempo atrás, pero frente a una realidad donde no soy un arma física, ni contengo armas de guerra conmigo, ¿correcto? O armas manuales conmigo que me permitan defenderme. Y además, viendo la posibilidad de poder hacerlo, porque quizás yo tengo un arma, tengo un revólver y tengo 54 que me vienen a asaltar. Entonces tengo 9 balas, bueno, los primeros 9 los podré parar, pero después me quedan 45 que no puedo parar. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la cosa tiene. Entonces, cuando yo veo que no hay retroceso, entonces tengo dos posibilidades. O el movimiento inconsciente hacia algún lugar que me dé un nivel de seguridad, o el terror o el pánico, que es me quedo acá y le pido a Dios que ponga la mano para que me salve de esto. Punto. No queda otra posibilidad. ¿Se entiende hasta aquí? No, voy bien. Las empresas pasa exactamente lo mismo. Las empresas exactamente lo mismo. A ver, el ladrón es la competencia, es el mercado que cambia. Correcto, es el contexto que te dice, mira, o vos te modificás o directamente te robo la empresa. ¿Qué significa robar la empresa? Significa hacer de la empresa un instrumento inútil, que ya no sea apetecible por el mercado. ¿Va bien hasta aquí? Esto me lo dice mi mujer después de 30 años de matrimonio, me dice, vos ya no sos apetecible en esta casa. Muy bien, después de 30 años ya no pasa nada. Y el otro lado, pobre mi mujer, me quiere un montón, siempre le hago estas bromas. Y por el otro lado... La mía se enoja si hago bromas así. ¿Cómo? La mía se enoja si hago bromas así. Normalmente en los seminarios vengo y hago así, y solo la mirada, ya sabes, ¿verdad? Ya no, entonces ya tengo unos años de que aprendía, ¿no? Porque miro a los comediantes, yo no sé por qué se los permiten las esposas a los comediantes. Hacen bromas de sus esposas y no les dicen nada. Mi mujer ya está acostumbrada, siempre le hago bromas. Y tú, ni me conoce, que siempre le hago bromas. Siempre yo la pongo de ejemplo y de cosas. Sí. Es que soy de la escuela de Walter, entonces ya aprendí. Entonces voy a decirle ahora, si digo alguna broma, voy a decir que es culpa de Walter. Por ahí me voy a salir. Tal cual, échame la culpa a mí, ¿no? Sí, culpa de Walter. Entonces, pero es muy interesante esto porque fíjate que, por ejemplo, cuando esto ocurre, después muchas empresas no saben qué hacer. Entonces salen corriendo desesperadamente, Fernando, Johnny, una idea para salir al mercado y ganar mercado de vuelta. Cuando en ningún momento nos entrenamos para eso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vos saliste corriendo
Y supongamos que no sos una persona atleta que corre 10 kilómetros por día, ¿correcto? Sos una persona normal que trabaja todos los días, que hace ejercicio un par de veces por semana como para poder medianamente mantenerse y nada más. Entonces justo te tocó un ladrón que además es atleta. Entonces vos corriste 100 metros y cuando vos llegaste, el ladrón te estaba esperando. ¿Se entiende esto? Bueno, pasando esto a las compañías, ocurre exactamente lo mismo. Si vos no entrenás a tu gente para que tenga ideas, no los desarrollás, no los estimulás, en el acto de desesperación de que una competencia te está sacando mucho mercado, bueno, puedes decirle a la gente, bueno, ahora que ustedes nunca pensaron y que además yo como dueño de la empresa les inhabilité que piensen, los inhibí para que piensen, además de todo eso, ahora les pido que piensen urgentemente ya y que saquen ideas de todos lados. Entonces, es un entrenamiento que las empresas también tienen que tener. Y sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué motivo? Porque justamente la rentabilidad, lo cuantitativo, los indicadores, hacen que se establezca la continuidad de lo que estamos haciendo. Hasta que esa rentabilidad baja la rentabilidad, el desarrollo ya está bajo, y cuando los dos se equiparan, el dueño dice, bueno, ¿y qué hacemos con el desarrollo? Tiki, 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 ¿qué hacemos? Bueno, hay que elevarlo, pero para elevar el desarrollo, para elevar las ideas, para elevar el compromiso, uno tarda tiempo. Y el empresario te dice, no tengo tiempo, pero sí lo tenías cuando la rentabilidad estaba alta. ¿Por qué no los entrenaste en ese momento? Porque acá sí tenías tiempo, te sobraba el tiempo. Entonces, sí, Fernando. No te quiero interrumpir, sigue porque está buenísimo. Perdón. Entonces, los empresarios te dicen, ok, yo tengo esta rentabilidad, tengo esta circunstancia, tengo tiempo para entrenarlos, para desarrollarlos, para buscar alternativas, para pensar, pero sin embargo, los inhibo a ustedes. ¿Por qué? Porque el placer de la rentabilidad me interesa más que el propio negocio. Yo estoy disfrutando de este placer, estoy gozando este placer. El placer de no tener problemas, de tener dinero, de que la empresa sea rentable, de que las preocupaciones y los errores los cubro con dinero. Entonces, vamos a un ejemplo clásico en la casa. Amor, se me rompió la cocina. No importa, anda al shopping y comprate una cocina nueva. Amor, hoy quemé la heladera. No importa, anda y comprate una heladera nueva en el shopping. Amor, hoy se me ocurrió quemar toda la ropa. No importa, anda al shopping y comprate toda la ropa que quieras. Hasta que me echan del trabajo, ¿correcto? Y mi mujer me dice, quemé la heladera. Bueno, trae un par de hielos que le pedimos al vecino a ver cómo podemos conservar las cosas. Y quemé la cocina. Y bueno, entonces vámonos de tu mamá a cocinar. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Significa justamente que cuando alguien está bien desde el punto de vista rentable, le ofrece una salud ilusoria a la organización. Una salud ilusoria a la organización. ¿Qué significa una salud ilusoria? Significa que con eso tapamos todos los errores que tiene. Entonces, cuando la cosa baja, te digo, Johnny, tenés que aprender a pensar, tenés que hacer esto, tenés que hacer todo esto de golpe. Y Johnny dice, ¿cómo crees que haga todo eso en 5 minutos? ¿Dónde crees que saque una idea? Y a veces algunas compañías tienen hasta la suerte, hasta el milagro, que le dicen Johnny, y Johnny dice, bueno, yo creo que haciendo tal cosa ganamos plata. Y lo aplican y ganan un montón de dinero y se olvidan de Johnny, se olvidan de la idea y de todo lo demás. Entonces, creo que bajo esta perspectiva, creo que podríamos hablar de algunas circunstancias naturales que las organizaciones tienen, las cuales se enfrentan miedos. Si me permiten, podemos hablar sobre alguna de ellas. Me gustaría, sí, y me gustaría tal vez que nos dijeras el origen, porque uno a veces, si sabe el origen, puede mover. Solo quiero aprovechar para saludar aquí nuestra amiga Leira. Muchísimo gusto, Leira, bienvenida. Gracias, me parece que es amiga de ustedes, Leira. Leira, bendiciones por su valiosa. Puede ser que sea estudiante de IPKIN, la verdad que. Muchísimo gusto, Leira, bienvenida. Leira, te pido perdón si no.
Sí, nuestra ahí está. amiga Rocío. Leira Tenorio, sí, aquí está nuestra amiga Rocío, que ya escuché hoy comparto su entrevista, anoche no la terminé de escuchar, ya las escuché, buenísimo. Muy buena la entrevista que le hicieron aquí a Walter con Rocío Messen. Aquí les voy a dejar también el enlace para que ustedes la puedan escuchar. Sí, sí, yo la tengo que compartir hoy. Rocío tuvo la gentileza de invitarme a su programa y la pasamos realmente muy lindo. La verdad que muy, muy lindo la pasamos con Rocío en su programa. Mira, En su programa. Fernanda también está saludando. ¿Lo puedes poner? Ahí está. Desde Colombia, María Fernanda, muchas gracias María Fernanda, bienvenida. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Qué lindo esto. Qué bueno que estén tantos amigos que están entrando y están viendo, la verdad que es fantástico. Entonces, te decía, digamos, el origen del miedo, mira, es una pregunta que tiene tantas diferentes conclusiones que voy a compartir algunas nada más, ¿correcto? Un origen del miedo está vinculado justamente a lo imaginario. A ver, te doy un ejemplo simple para que se entienda. Vos decís, mira, estuve caminando por la calle y me asaltaron, ¿no? Y a mí nunca me pasó, ¿correcto? O sea, en realidad sí me pasó, pero vamos a imaginar que no me pasó. A Johnny tampoco le pasó, ¿correcto? Y vamos caminando por la calle con Johnny, ahí en Guatemala, vamos caminando ahí, estamos ¿cómo se llama? Caminando por cerquita de, ¿cómo se llama esto? De Cayalá, estamos caminando por ahí. Sí, sí, sí. Y de repente, o vamos caminando ahí por alguna calle central de Guatemala, y de repente vamos caminando y mirando los costados. Y Johnny me pregunta, dice, ¿por qué mirás? Digo, por la misma razón que vos. Digo, tengo miedo que me asalten, pero alguna vez te asaltaron, no, pero le pasó a Fernando. Entonces, el miedo comienza a aparecer como un acto imaginario. Esto también podría pasarme a mí. Pero también podría pasarme no solo algo negativo, sino también algo positivo. Por ejemplo, a Fernando lo contrataron de una empresa y le están pagando un montón de dinero por trabajar en algo que está hecho, que hace Fernando. Digo, Johnny, ¿qué pasa si nos contratan a nosotros de una empresa y nos pagan mucho dinero? ¿Correcto? ¿Podríamos ser capaces de responder a ese desempeño? ¿Seríamos capaces de aceptar eso? Y si aceptar eso implica trabajar sábado y domingo dejando a mi familia durante 2 años, por ejemplo, ¿lo aceptaríamos o no lo aceptaríamos? Entonces también en lo positivo, en la oportunidad, también aparece el miedo. Es decir, el miedo está en la oportunidad y está en la amenaza. Y en ambas pueden ser reales o imaginarias. ¿Va bien hasta aquí? En la oportunidad y en la amenaza. Está ahí. El problema ya es dónde está. Y ahora les voy a comentar esta forma simple que me estás llevando a pensar de estos de los orígenes del miedo y lo voy a plantear de una forma muy simple para que todos lo entiendan. Bajo esta perspectiva, lo voy a plantear con algo que todo el mundo conoce para que lo puedan entender rápidamente. Si yo te digo, Johnny y Fernando, te digo el análisis FODA. ¿Viste el FODA? ¿Te acordás del FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Me dice, Walter, ¿qué tiene que ver eso con el miedo? Bueno, lo voy a explicar utilizando el FODA en forma simple. Cuando yo tengo una amenaza o tengo una oportunidad, correcto, que los voy a poner de este lado, amenazas y oportunidades lo pongo de este lado, yo lo primero que me pregunto es si son imaginarias o son reales. ¿Me ofrecen ese empleo? ¿Es real? ¿Correcto? O imaginario una amenaza, voy caminando con Johnny por alguna calle ahí central de Guatemala y de repente no sé si me pueden asaltar o no. Y eso es imaginario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto? Así de ahí tenemos un origen. Ahora vamos a ver otro origen. El otro origen que podemos ver es el siguiente. Yo digo, tengo las fortalezas para poder sobrevivir a esa amenaza. Soy experto en artes marciales, campeón mundial, manejo 44 tipos de herramientas diferentes para defenderme y un montón de condiciones más.
Entonces digo, tengo esa fortaleza para poder cubrirme frente a esa realidad. Pero por el otro lado, también me pregunto y digo, ¿hasta dónde alcanza esa fortaleza? ¿Puede alcanzar hasta un asaltante, hasta dos, hasta tres, hasta cinco? ¿Hasta cuándo puede alcanzar esa fortaleza? Porque una cosa es una película de Bruce Lee o Chuck Norris o como se llama, o Sylvester Stallone, que pelean contra 1542 y ellos tienen un cuchillo desafilado y le ganan a los 1542. Va bien, pero eso en Hollywood está bien. Pero en la calle, en la realidad, no está tan bien. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde mi fortaleza puede resolver esa magnitud del conflicto? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ahí aparece un miedo muy interesante que es el potencial de mi desarrollo y hasta dónde puede alcanzar y cuánto tiempo va a ocupar para poder alcanzar eso. Cuando digo cuánto tiempo, digo, yo puedo pelear contra 5 personas, contra 10, no hay ningún problema. El punto es cuánto tiempo. ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? ¿30 segundos? Correcto, porque después me empiezo a cansar. Me empiezan a, digamos, yo estoy golpeándolo a Johnny, pero viene atrás Fernando y me pega un palo. Me doy vuelta, le pego a Fernando, me defiendo con el otro. Claro, entonces hasta un minuto y medio mi cuerpo va a soportarlo. Si un minuto y medio es el momento que yo debería resolver esa situación. ¿Se entiende el concepto? Estoy llevando la conversación para lo que te pasó a vos, ¿no? Entonces estoy trabajando ese miedo corporativo de esa manera. Entonces acá tenemos el miedo entre mi posible desarrollo y el tiempo que ese desarrollo puede soportar. Ese es punto número 1. Tanto sea en la amenaza como en la oportunidad. También veamos lo mismo en la oportunidad. Viene alguien y demanda mi trabajo. Bueno, trabajo para él. Viene otro y demanda, otro y demanda, otro y demanda. ¿Hasta dónde puedo soportar tanta demanda laboral? Es decir, vos tenés un programa absolutamente exitoso de 7 a 8 de la mañana, hora de Guatemala, pero después te llama otra compañía y quiere un programa de 8 a 9, otra de 9 a 10, otra de 11 a 12, otra de... Entonces, ¿hasta dónde podés soportar semejante cantidad de trabajo? ¿Hasta dónde tengo la capacidad? Totalmente, absolutamente. Que entonces cuando llega a decir, bueno, pero si me contratan 10 empresas haciendo esto, ya te empiezo a tener miedo porque no tengo capacidad. Y el punto es no solamente mi capacidad individual, sino no tengo nadie que sepa lo que yo sé de este tema. Vos, por ejemplo, redes sociales y de social selling, sabés muchísimo. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos en Guatemala saben lo mismo que vos? Como para poder cubrirte frente a esa realidad. Entonces, bueno, está Johnny, está Walter, que no, aclaro, a todo el mundo no sabemos, no tenemos la menor idea de todo lo que sabe Fernando, por las dudas lo aclaro. Entonces, si tengo a Johnny, a Fernando, a la abuela Tata y al perro que ladra, que más o menos con eso conocen lo que conozco yo. Pero si me demandan más, ¿qué hago? Y también ahí aparece un miedo. Si llevamos esto mismo a las debilidades frente a la amenaza y frente a la oportunidad, vos imaginate el terror, es decir, cuando te paralizás. Fíjate esto. Si yo estoy parado frente a una debilidad, a mí me llaman y me dicen, Walter, te ofrezco un programa enorme, que lo tenés que hacer sí o sí, te obligo a hacerlo. Bueno, perfecto, ¿qué voy a hablar de innovación? No, de social selling. ¿Y qué sé yo de ese tema? No sé, pero mañana arrancás. ¿Correcto? Y no podés no hacerlo. Estoy frente a una amenaza y una debilidad permanente. En el medio está el terror. Es decir, me quedo paralizado. No sé qué hacer. Entonces me doy vuelta y me pongo a llorar. Va bien hasta acá, no sé qué hacer. Que es ese momento de angustia enorme, que no es una angustia creativa, sino es una angustia de depresión. Es decir, estoy frente a un conflicto que no sé cómo resolver. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Lo van siguiendo? Y fíjense lo interesante, que entre la debilidad y la amenaza aparece un conflicto que me lleva al terror de la inacción, porque no sé qué hacer,
¿correcto? Y lo único que hago es llorar, ponerme mal, una angustia que no me permite pensar. Pero si yo lo paso al revés, de la fortaleza a la oportunidad, fíjense que también ahí tengo un conflicto enorme que me están demandando por todos lados, pero ese conflicto se vuelve creativo porque parte de una fortaleza mía. Entonces tengo 24 horas para entrenar a Johnny y a Walter para que hablen 1 hora de social selling. ¿Son expertos? No, pero 1 hora van a poder hablar. Entonces tengo tiempo para la otra semana para entrenarlos en otro tema. Para prepararse, ¿va? Sí. Exactamente. Entonces ahí tenés un miedo creativo, una angustia creativa. En cambio, entre la debilidad y la amenaza, tenés una angustia depresiva, una angustia que no te permite salir, es decir, un terror enorme. ¿Hasta ahí vamos bien? Si partís de la debilidad y apuntás hacia la oportunidad, el otro punto, debilidad, oportunidad, fíjate qué es lo que ocurre. La primera pregunta que uno se hace, si tenemos un ratito, es, ok, tengo una oportunidad, es decir, aparece una esperanza. Es decir, ya tenés un factor movilizante, aparece la esperanza. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Es decir, hay algo que te moviliza, es qué bueno, correcto, estoy frente a esta oportunidad, listo. La pregunta que uno se hace es, si mis debilidades pueden ser modificadas en el tiempo que tengo para poder tomar esa oportunidad. Si mis debilidades me permiten tomar esa oportunidad, tengo el tiempo por un lado, tengo la voluntad para hacerlo por el otro lado. Y el miedo te dice lo siguiente, ¿correcto? ¿Serás capaz de poder hacerlo? Esa es la pregunta que el miedo te mira y te dice, ¿serás capaz para poder hacerlo? Yo escucho ahora, Walter, algo que se llama el síndrome del impostor, que alguien viene y te dicen, bueno, ya te independizaste, estuviste estudiando tantos años, ahora puedes hacerlo tú. Ay, no estoy preparado. Necesito todavía sacar un curso de esto y necesito todavía, solo me falta esta cosa y yo sé que con eso le voy a entrar. O sea, no te sientes lo suficientemente capaz. O sea, ahorita que estoy oyendo es miedo. O sea, casi no he leído el síndrome del impostor, solo digo que todo el mundo lo menciona. Pero es puro miedo. Esa es la base. El síndrome del impostor en realidad es una simplificación de lo que se llama en filosofía simulación. Es decir, simulamos, correcto, esa simulación no es entre el saber y el no saber. La simulación está en buscar formas de no reconocer la realidad. Entonces, que el hecho que vos, digamos, no sepas algo, no significa que no lo puedas aprender. Entonces, ahora el punto, ¿dónde está? El punto está, vamos a imaginar en esto que estamos viviendo hasta aquí. Si yo quiero dedicarme a social selling, lo que haces vos, y me pongo a estudiar todo lo que vos sabés y estudiás y seguís estudiando. De hecho, antes que aparezca esta conferencia, quiero contarles a todos que me enseñó algo nuevo en 2 minutos, ¿correcto? Antes que aparezca esta conferencia ya me enseñó, me dijo, mira, Walter, hay que hacer esto, ¿no? Y me explicó algo nuevo, como lo hace Fernando, en forma muy simple, muy didáctica y antes de arrancar con esto. Y fíjense este pequeño detalle, lo interesante. Cuando uno comienza a simular, intenta buscar todas las formas posibles para no desarrollarse. Es decir, hay dentro nuestro una vacilación que no me permite avanzar. No es una cuestión de duda metódica, de qué método elijo, el A, el B, el C. No, es vacilación. La vacilación va directo, es una emoción que va directo a corroer toda forma de pensamiento creativo también. Entonces, frente a esta realidad, simulamos el no poder, simulamos el no alcanzar, simulamos el aprender, pero siempre es insuficiente. Correcto, entonces aprendo, simulo. Entonces, si yo quiero, y este es el punto más importante a tener en cuenta,
Si yo quiero hablar de social selling, nunca voy a ser tan bueno como Fernando. Y lo digo honestamente, jamás voy a ser tan bueno como Fernando. Pero hay una cuestión que es importante. Voy a ser menos mediocre, eso seguro, en esa actividad. Yo, Walter, voy a ser menos mediocre en esa actividad, pero nunca voy a tener la capacidad que tiene Fernando para poder hacerlo. Que él tiene pasión, es especialista, estudia, yo me dedico a otro tema. Pero sí, al menos voy a ser menos mediocre en ese campo. ¿Va bien hasta aquí? Entonces Y el estoy punto está... entendiendo y va de la mano. Por ejemplo, yo estoy metido mucho en transformación digital, pero entiendo mi papel en transformación digital. Yo no soy experto en transformación digital, no he agarrado una compañía y he implementado todo. Yo he estado del área comercial, ese es mi tiro, o sea, el área comercial, que esté funcionando todo lo que es de la tienda para afuera. Pero realmente no es mucho transformación. Entonces, mi tiro, yo tengo un programa de transformación digital en donde realmente me siento a aprender y hago preguntas y realmente no sé lo que, así como estoy aquí aprendiendo de innovación, yo no sé, pero sé cuál es mi papel en la innovación. Yo creo que eso es importante, es saber cuál es tu papel en la innovación. Tal cual. El problema es que esta relación entre fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, que genera miedo, esta vinculación tal cual hemos charlado el día de hoy, hay una cuestión que es importante entender. Detrás de toda esta vinculación hay una palabra que la hemos dejado correr sin mencionar, que es una de las palabras que más genera miedo, ¿correcto? Y acá le podemos preguntar a quienes están escuchándonos, ¿no? ¿Cuál sería esa palabra en particular? Pero para no volverlos locos, a los que nos están escuchando, el miedo muchas veces surge de la comparación. Yo me comparo con Johnny. ¿Puedo saber lo que Johnny sabe de liderazgo? No. Es un experto en el tema, sabe mucho más que yo. No. Entonces, si yo quiero dar una charla con Johnny, que hemos compartido charlas en la universidad con Johnny, no vamos a decir qué universidad, pero en una universidad, ¿cómo podemos decir? Que Hay que es de un decir, hay santo, que hacer propaganda. Para mí siempre te de universidad hay que contarlo. Dale, dale. bueno, es de un santo y se llama Carlos. ¿Es así, Johnny, más o menos? ¿Correcto? Es más o menos. Por ahí hemos compartido ahí en la Universidad del Santo Carlos, con Johnny clases allá. Y es un tipo que sabe muchísimo el tema de liderazgo. Entonces yo por más que me ponga a estudiar ese tema, nunca voy a alcanzar lo que sabe Johnny. Si me comparo con Johnny, si me comparo con vos en lo que es social selling, indudablemente que tampoco voy a alcanzar eso. No hay forma. Entonces, en la comparación también existe el miedo. Entonces, cuando las personas comienzan permanentemente a compararse con otros, lo hacen para buscar fortalezas y para buscar, o mejor dicho, lo voy a plantear al revés, lo hacen para buscar actos de valentía y para encontrar sus miedos. Entonces me comparo con, y fíjate que la gente que ha logrado cosas interesantes fue la que no se comparó, sino la que encontró un hueco. Cuando Steve Jobs comenzó con Apple, que ya Microsoft ya tenía vida propia, correcto, mucho más que él no se comparó con Microsoft. Él comenzó a desarrollar un espacio nuevo. Lo mismo Google, lo mismo Facebook, y podemos Sí, no se contar... compararon, empezaron a hacer su espacio y se fueron Claro, por ahí. lo mismo Uber, para dar otro caso, Uber. ¿Se entiende el concepto? También arrancó con un espacio diferente, distinto, solamente para dar algunas cuestiones, ¿no? De este tipo, o como usa Johnny, Tinder, por ejemplo, ¿no? Arrancó un espacio. Sí. No, Sí, es un experto debe en estar. Tinder. A mí me estabas diciendo la vez Sí, pasada todo sí, lo que hay sí, que sí. hacer. Sí, sí. Programa Genio. algoritmos y todo, así en Sí, Tinder, todo eso. O sea, en te ayuda Badoo, a en que todas esas cosas. sobresalgas. A mí me Ahí explicó menos de sí, Tinder. sí, hasta algoritmos programa. Sí, gracias, Eh, gracias, Johnny. el punto es que, hablando fuera de toda broma, con mi amigo Johnny, que es una persona intachable, el punto es que en esas comparaciones aparece el miedo. Entonces, uno de los factores fundamentales que las compañías tienen que trabajar es en tratar de evitar las comparaciones. Y fíjate que
la comparación en las compañías se da permanentemente. Por ejemplo, comparo tu rendimiento con los indicadores. ¿Correcto? Comparo la cantidad de ventas que vos tenías que haber hecho con las que hiciste. Comparo lo que aprendiste con lo que aplicaste. Comparo tu forma de hablar con la forma. Comparo. Entonces, la comparación tiene dos condiciones que son fundamentales entender. La primera es que genera miedos. Y la segunda es peor todavía. Usted me dice, pero peor que generar miedos. Sí, la comparación siempre es un proceso de insultos. Fernando siempre va a ser mejor que vos. Johnny siempre va a ser mejor que vos. Es altanería, ¿verdad, Walter? Claro, la comparación es una forma de insulto. Mirá a tu hermanito que estudia más que vos y tiene mejores notas. ¿Y a mí qué me importa que tenga mejores notas? Bueno, pero a mí sí me importa y te comparo por eso. La comparación es también una forma de insulto. Entonces, frente al insulto y frente al miedo, las compañías te dicen, Johnny, tenemos que innovar. Y uno dice, vamos de vuelta, no entendí esta parte. ¿Cómo es esto? Sí, te insulto, te inculco miedo y te pido que innoves. ¿Ustedes creen que esa es tierra fértil para poder innovar? Bajo ningún punto de vista. No hay. Entonces, cuando uno explica el miedo desde este concepto de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, que insisto, la verdad que venía pensando en otra forma de poder encararlo, pero me fuiste llevando para otro lado que me encantó. El punto fundamental está en esas comparaciones que voy haciendo entre debilidades, fortalezas y amenazas, entre fortalezas y amenazas, fortalezas y oportunidades. Y en el medio, el miedo se va modificando, va de una punta a la otra punta. Pero lo interesante de todo esto es que hay una doble comparación. ¿Vamos bien o estoy muy aburrido? Porque me estoy... No, pero hay una cosa interesante de lo que estás diciendo y eso de la comparación. Yo me recuerdo que en mi casa, cuando mi papá me regaló un disco, mi papá siempre andaba con cosas de motivación de la época. Me acuerdo que había un poema que se llamaba Desiderata. Y en ese Desiderata dice, nunca te compares, siempre hay alguien que es mejor que tú o hay alguien que nunca vas a llegar, porque si no te vas a perder en el tiempo. Yo creo que era una de las bases. Eso habla del Desiderata, es un poema de motivación muy antiguo. Entonces voy a que desde cuando uno hace eso y uno siempre lo vive haciendo. Yo recuerdo también, te voy a contar, cuando yo estaba en los scouts y hay mucha competencia en los scouts, yo recuerdo que había muchachos que sacaban especialidades muy raras y yo decía, ala, ¿cuándo voy a llegar a hacer eso? Pero sí se comparaba uno, Walter, o sea, no lo podías evitar. Mira, este ya lleva tantas, mira, y este hizo. Entonces venías y eso te generaba competencia. Entonces en la comparación, en lo que estás diciendo, genera miedo, pero también genera competencia. Y hay miedo que te paraliza y hay miedo, bueno, paraliza, ya explicaste que es pánico, no, explicaste que era el terror, sí, el terror. El terror, ese te paraliza. Pero veía el miedo de que alguien te estaba superando, entonces sí te ponías a competir. También te hace competir el miedo. O sea, te hace para que no te quedes atrás, ese tipo de cosas. Totalmente. Por eso, a ver, sí, Johnny, perdón. Sí, perdón, es que continuando con lo que decías tú y con lo que nos estaba diciendo, que crecimos comparándonos y creciendo, lo que pasa es de que tenemos una cultura de tratar de forzarnos por lo que no somos buenos. Por eso es que hoy por hoy la educación, inclusive en los chicos, va evolucionando a una educación por competencias. O sea, ¿por qué me tenían que matar en escuela por aprenderme las cosas de matemáticas o de eso que le cuesta mucho a los chicos? Y entonces, si al final de cuentas iban a estudiar otra cosa, o sea, que no tenía nada que ver con eso. Entonces, por eso es que hoy por hoy, aparte de que vivimos en una cultura del terrorismo,
O sea, si no haces esto, te pasa esto. Si no, o sea, igual, o sea, si no me das tal cosa, en las empresas nos pasa. Si no cumples con esto, entonces te despedimos porque no funcionas. Y los indicadores y todo solo sirven para ver lo que no hacemos bien en vez de para buscar esos gaps o buscar esas oportunidades de desarrollo en vez de buscar lo que estamos haciendo mal. Vivimos en una búsqueda de la mala gestión. Por eso es que, bueno, perdón, pero voy a hacer propaganda, pero tenemos un curso, uno de nuestros cursos de formación, donde gestionamos lo que estamos, o sea, ¿cómo es? A ver, para que lo explique bien, Walter, ayúdame. ¿Cómo es? Gestionemos bien lo que hacemos mal. Gestionamos bien lo que hacemos mal. Ahí está. No lo tenía cruzado. ¿Por qué? Porque eso es lo que vivimos en las empresas. O sea, nos cohíben el pensar con la metodología, con los procesos, pero a la hora de que el consejo directivo tiene miedo de caer en las ventas y de bajar en los números, entonces ahí sí hay que pensar. Y si no, entonces te vas. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura del terrorismo. Igual pasa en casa. Al niño, ¿qué le decimos? Si no haces tal cosa, no te doy tal cosa. Si no haces esto, no te doy esto. O si no, te castigo o te quito tus privilegios. ¿Por qué? Porque vivimos en la cultura del terrorismo. Entonces, eso nos hace buscar siempre un comparativo. Y los estándares y los comparativos, ya vimos que las metodologías son enlatados que no siempre se pueden tropicalizar, que no siempre las podemos traer a la organización local y hacerlo como lo hacen nosotros. Entonces, queremos nosotros tener un estándar de los japoneses cuando tienen miles de años haciendo lo mismo con sus cosas de esa forma y nosotros queremos que nos dé resultado en 3 meses. Entonces, al final de cuentas, vivimos en una cultura dentro de las organizaciones del comparativo, del miedo, y que si no lo hago, entonces, pues ya no funciono, y ya estoy mal, no llego a mi KPI, ya no lo cumplo, entonces ya mi gestión del desempeño se vuelve, ya se vuelve un problema. Pero sí tenemos espacios de creatividad y de innovación. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos? Si desde arriba no viene eso aperturado para dar un buen espacio, pues las ideas disruptivas, las ideas innovadoras realmente nunca surgirían. Y ahí viene el punto también interesante, Johnny, que vos estás planteando. Ahí viene otro punto interesante. ¿Para qué sirven los sistemas de comparación? Vos lo planteaste realmente muy bien y me gustaría profundizar el tema de cómo eso lleva a tener también miedo, ¿no? Para poder innovar. Todo sistema de comparación, vos dijiste, ok, intentan igualarnos. Es decir, si yo conozco poco de matemática y no tengo habilidad para la matemática, intentan que aprenda más matemática para igualarme a Johnny que sabe de matemáticas. ¿Se entiende el concepto? Es decir, todo el aprendizaje, toda la cultura generalmente tiende a la igualdad. Y cuando uno plantea igualdad, lo que estamos planteando es que el contexto, la sociedad donde yo estoy, las relaciones con los demás tiendan a ser similares o iguales. ¿Correcto? Vamos a poner similares porque igual es muy difícil que ocurra, pero similares. Entonces la pregunta es que todo se vuelve un mismo color. Todo se vuelve color gris, oscuro, se vuelve rojo, blanco, amarillo, verde, da lo mismo. Hasta ahí vamos bien. Y frente a la homogeneidad hay una cuestión que es fundamental. ¿Cómo puedo reconocerme distinto si estoy dentro de un mismo color? Es decir, no puedo reconocerme diferente. Primero, porque yo no me animo a reconocerme diferente. Y segundo, porque el resto no me permite reconocerme diferente. ¿Se entiende esto? Uno, yo no me animo. Dos, el resto no quiere. Es decir, no me lo permite que yo me plantee en forma diferente. Si yo me veo en forma diferente y actúo en forma diferente, me sancionan. Entonces, la homogeneidad frente a esta realidad genera entre los participantes esa
necesidad de sentirse distintos, de querer hacer cosas distintas, pero el límite de no poder hacerlo. Y en ese ida y vuelta, en esa incapacidad en la cual yo no puedo resolver, la homogeneidad genera violencia. Entonces me vuelvo violento. ¿Y cómo me vuelvo violento? Agarro un cuchillo y empiezo a matar a todo el mundo, no porque termino en la cárcel. No. ¿Insulto a todo el mundo? Sí, es una posibilidad también. Sí, ¿por qué no? ¿Y pateo en la cabeza a todo el mundo? Es otra posibilidad también. ¿Por qué no? Puedo patear a todo el mundo en la cabeza. Pero también hay otra posibilidad, que es una posibilidad de violencia basada en el miedo, que es el aislamiento. Traducido en otras palabras, es la indiferencia. Hago lo mío, y dentro de todo, cumplo. Chao. Y hay empresas que el aislamiento basado en la comparación, en la homogeneidad, basado justamente en esta violencia que se sofoca a partir del aislamiento que necesito para sentirme dentro del sistema, pero no pertenecer al sistema, genera justamente miedo. Y en ese miedo del aislamiento hay violencia. Y en ese clima me dicen, Walter, sí, tenés que innovar. Digo, me están jodiendo. No, ¿se entiende el concepto? Me están jodiendo. Tenés que innovar. Sí, tenés que innovar. Pero a ver, pensemos un segundo. Yo estoy con un miedo que ronda, que va y viene entre la fortaleza, las debilidades y las amenazas y las oportunidades. Basado en el tiempo, basado en las cualidades, basado en los talentos, basado en la voluntad, que no estoy desarrollando. Estoy con el miedo imperativo de que la organización me dice qué es lo que tengo que hacer y que no piense porque la rentabilidad cubre todos mis errores. Y aparte estoy con un miedo basado en la violencia del aislamiento producido por la homogeneidad. Y en ese campo viene Fernando, que es el gerente general, y me dice, Walter, tenemos que innovar. Parece hasta absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Va totalmente en contra de cualquier pensamiento de innovación. Y las empresas en esto, como siempre digo, en mi forma de exagerar las cosas, tienen un postdoctorado. No, un postdoctorado, ¿correcto? Para hacer esto. Entonces, claro, cuando llegan a esta situación, un poco lo que vos planteabas, Fernando, ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué hacemos frente a este proceso pornográfico que tenemos delante nuestro que todo lo ve? No hay nada oculto. ¿Correcto? Estamos todos desnudos. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Bueno, tenemos que simular que estamos vestidos. Entonces hacemos el cuento del gran rey, que ¿se acuerdan el cuento ese que le vendieron el traje con... El traje invisible. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Con hilo invisible. Con hilo invisible, que decía, solo las personas inteligentes pueden ver, correcto, el traje este invisible. Entonces el rey salía desnudo, mostrándose por todos lados, decía, qué lindo traje, cómo caen las rosas por ese traje, los hilos de oro, hasta que aparece un nene con toda la inocencia que tenía, le dice, escúcheme, señor, póngase un calzoncillo que anda desnudo usted por la calle. ¿Va bien hasta aquí? Correcto. Bueno, el cuento no dice esto, sí, por Dios, ¿no? Póngase un calzoncillo, ¿no? Correcto. Póngase un taparrabo que usted está desnudo. Y el rey dice, no, pero está desnudo, gordo, no joda. Mirá cómo está. Acá te estoy viendo que tenés la cola caída. No jodamos, estás desnudo. Hasta que el rey dijo, wow, tienes razón. Mira, acá tenés el ombligo. ¿Cómo lo puedo acá? Te toco el ombligo. Pim, 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 pim. Correcto. Dice, tienes razón. Correcto. Bueno, las empresas están todos desnudos, pero simulan estar vestidos. Y en ese ámbito de simulación, en ese ámbito de no aceptar la verdad del conflicto que tienen una sola salida: seguir simulando. Seguir simulando. Y es la única salida que tienen.
Ya es uno, ya solo para ir terminando, porque ya nos llevamos, ni sentí, hasta ahorita vi el reloj y ya escuchándote, ni sentí la hora. Enciende tu micrófono, Johnny. Hoy sí, se fue, pero de volada. No lo sentí, solo para ir resumiendo y para ir interesante esto, es que la verdad es que yo nunca lo había visto así, y la empresa no puede innovar si vive en esa gestión, si tiene el ambiente, está complicado. Tengo clientes que cuando llega el jefe al curso se quedan callados, nadie quiere opinar, porque se dice que después de que opinaron en el curso les empieza a escribir, usted lo oí, qué malo lo que hizo. O sea, y quieren que cambie y que mejore sus ventas, está difícil. Entonces, vivís en el ambiente de miedo, porque sabes que te van a criticar y le tenés miedo a la crítica porque sos humano. Y sobre esa base no se puede innovar. Y yo creo que vamos a ir aprendiendo más cosas. Tenemos un programa, por favor estén atentos, yo les estoy enviando correos, anótense, aquí les dejo un enlace, yo cada programa se los envío a ustedes para que ustedes lo puedan ver con anticipación y que hagan un espacio en su agenda. Walter y Johnny nos están enseñando sobre qué es innovación y todo el proceso para trabajarlo. Walter, ya para ir cerrando, o Johnny, ¿qué consejo le darían a la empresa para que empiece a detectar esos miedos? Algo así que pueda hacer así un flash en estos 5 minutos que nos quedan. Bueno, sí, Johnny, no sé si querés decir algo. ¿Cómo, Johnny? Te cedo la palabra. La decisión tiene que venir desde arriba. Sí. O sea, si la cabeza de la empresa o los altos mandos de las organizaciones no están claros de que tienen que soltar eso y realmente ellos ser parte del proceso de cambio para una cultura de innovación, realmente de nada sirve que tengas cientos de programas con los mandos medios, con la gente operativa, si esto va a ser lo que decías, o sea, si el jefe llega a la capacitación, la persona se queda callada porque ya no, si no, o sea, la cultura del terrorismo que tenemos, sí. Que yo hablo algo, pues me pueden señalar o ya, inclusive en el mismo nivel horizontal, la gente viene y vive en eso, ¿no? Porque no es competitivo, es... qué sé yo, señalativo o para... Entonces, al final de cuentas, los miedos se vuelven cada vez más grandes, porque ya no solo me cuido para no decir algo inadecuado, sino el espacio de confianza o de apertura ya no se da. No, tal cual. Miren, yo te diría, sumando lo que dice Johnny, lo siguiente. En primer lugar, las corporaciones tienen que aceptar el miedo y que la gente trabaja con miedo. Punto uno. No podemos desconocerlo. Las organizaciones tienen que aceptar que son generadoras de miedo. Punto número uno. Lo tienen que aceptar. Punto número dos, de todo lo que hemos visto, ¿no? Hasta acá, digamos, la comparación, todo lo que hemos visto hasta aquí con respecto al miedo. Número dos, las compañías tienen que buscar que los compromisos no sean tibios. Si hay algo que caracteriza a las compañías, son compromisos tibios. Sí, te acompaño, hasta que viene un acto de valentía. Cuando viene un acto de valentía, digo, Johnny, estás solo, ¿eh? Entonces yo estoy dando clase con Johnny en esa Universidad Nacional de que empieza con San y termina con Carlos. Estamos con Johnny y Johnny me dice, bueno, ahora vamos a hablar de liderazgo. Digo, ay, hola, Johnny, se me cortó el wifi. Y me voy porque sé que él sabe más que yo del tema. Entonces, hola, no tengo más wifi, chao, y me voy. Listo. Es decir, no hay un acto de valentía. ¿Se entiende el concepto? No hay un momento que uno pueda tener. Y el otro tema fundamental que tenemos que tener en cuenta es que en todo proceso de miedo, el miedo es un proceso, es una emoción acumulativa. El miedo no descarta, acumula. Ese es el gran problema que tienen. Tengo miedo para caminar por la calle, tengo miedo de ir al restaurante, tengo miedo de ir a la casa de Johnny, tengo miedo de cocinar, tengo miedo de sacar el perro a pasear, tengo miedo de estar con Fernando en el programa, tengo miedo de ir al baño.
Tengo miedo de vestirme. El miedo es acumulativo. Como todo vicio, acapara, toma. El miedo es acumulativo. Entonces, cuando yo tengo una organización, miedo a mi jefe, miedo a mis compañeros, miedo a los indicadores, miedo a mi gerente general, miedo a la gente que depende de mí, miedo a que me despidan, miedo a esto, ¿cómo hago para que la gente comience a entender que tiene que bajar su miedo? Bueno, hay formas, ¿no? Por supuesto, pero el punto fundamental es que el miedo acapara, el miedo es acumulativo. No sé si te respondí en forma rápida. Yo creo que me encantó, creo que sobre la base y eso del miedo acumulativo es todo inspiracional, porque es cierto, uno va sumando cosas. Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Johnny, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, muchísimas gracias. Hoy sumamos entre todos 55 personas conectadas, que fue nuestro mínimo, pues tuvimos un ratito de muchas personas que nos escucharon, les agradecemos de verdad muchísimo el tiempo que nos dedicaron, gracias a ustedes dos por su tiempo y gracias, nos vemos la otra semana. ¿Qué tema nos toca, Walter, la otra semana? Gracias. La verdad que no sé. Yo tengo aquí el listado, espérame. Yo una vez les voy a contar a todos. Vos que sos un hombre ordenado. Si aquí lo tengo, yo aquí lo tengo anotado. Yo la verdad es que si no lo anoto se me olvida. Y como ya nos pasamos de tiempo, espérenme. Igual. Y hay una cosa aquí que es como que estuviéramos en la radio, que en la radio viene una persona detrás de otra. No sé si les ha pasado cuando están en la radio, ya están las otras personas paradas en la puerta. Y ahora uno tiene sus programas, uno se puede tardar lo que uno quiera. Y esa es la ventaja de esto. Denme un ratito. Solo voy a decirles porque tenemos una serie de programas. Fernando, que yo me entero de los temas cuando vos me escribís y me decís, Walter, mañana hablamos de tal tema. Y ahí me entero. Pero les voy a contar a ustedes, Walter diseñó una carpeta de temas, aquí estamos, y que son bien interesantes, y les voy a dar los títulos para que él se entere con unas semanas antes de anticipación. Vamos a ver, aquí que me abra esto. Opa. Me pidió clave de entrada, pero no importa. Si lo tienes. Sí, ibas a decir, Johnny, ¿tenés apagado tu micrófono? Mi internet, ¿vieron cómo está mi internet? Te está dando palos. ¡Ey! Anoten, sí, yo les voy a... Espérenme, denme un segundito. El internet te está dando nuevos palos. Ahí estamos. Vamos a ver qué abra. A ver si lo puedo y para todos yo. Tenemos otra serie de programas que por favor queremos que no se los pierdan, y además yo aquí les anoté algo en las notas de aquí del programa, aquí por favor, ahí me esperan Johnny y Walter, si pueden, un ratito, pero vamos a ver que cargue esto, qué barbaridad. No, ya sé cómo, yo ya hice las fichas, fíjense, pues yo hice, de hecho se las voy a compartir. A ver, acá lo tengo, Fer, ¿te lo puedo decir? Segundito. Fer, acá lo tengo. Dale, por favor. La charla de la semana pasada fue los métodos restringen la innovación. La semana de hoy fue los miedos e innovación. La semana que viene un tema fabuloso que se llama las 5 R's de la innovación, que ahí explicamos un montón de conceptos de este tema. La cuarta va a ser conflicto e innovación. Ese es otro tema que lo doy en el diplomado y le dedico 6 horas en el diplomado para explicar ese tema. ¡Opa! El quinto es las 5 estaciones de la innovación. Las 5 estaciones de la innovación. El sexto es un tema femenino, las 7 mujeres de la innovación. Las 7 mujeres de la innovación. Y la última charla, que ojalá que no sea la última porque lo disfruto muchísimo, innovación en pequeñas y medianas empresas. Esos son todos los temas que tenemos. Vamos a ver si me deja correrlo, las 5 R's de la innovación que le está diciendo, para que no se lo pierdan, para que se noten la próxima semana. La siguiente, ya la tenemos todo preparado aquí, ya listos para digerir. Vamos a ver si corre ahí está. El conflicto de la innovación es el siguiente. Las 5 estaciones de la innovación. Ay, no sé si fue muy rápido. La innovación en pequeñas empresas, me salté de las mujeres, aquí están las mujeres. Ahí está, las 7 mujeres de la innovación. Aquí estamos, aquí para que ustedes toman, es toda una sopa
toda una sopa de innovación para que ustedes se puedan venir y puedan empezar a digerir esto de la innovación, así como yo estoy aprendiendo muchísimo. Sé que a todos nos va a convenir. Muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias, Johnny. Ahí les apunté algo aquí en privado, por favor, ahí me esperan un ratito. Un fuerte abrazo a todos, que tengan una excelente semana, éxitos y buenas ventas a todos. Adiós. Gracias, un enorme abrazo, Fernando. Enorme. Gracias, gracias. Gracias, Johnny.